Señora Graciela. Y nos escuchan. Ya me parece que está conectada la señora Graciela. Aquí está. Hola Marilyn, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? están? Bien, bien. Bueno, vamos a comenzar. Esperemos que nos funcione todo muy bien. Esta vez yo tengo aquí unas notas, pues mientras se van conectando las personas. Ya hace ratito hicimos una invitación, sí, para que nos acompañaran. Aquí vemos a Saray Quintero saludando. Y bueno, varias personitas que se van conectando, nos pueden saludar. Am, y hoy pues es un live muy especial. Hoy en Hablemos de Sexualidad tenemos una invitada muy especial, que es Marilyn Nieto, ¿cierto? Sí, Y Marilyn es la líder y fundadora del Ministerio Sobrevivientes, ¿sí? Que ayuda o trabaja con mujeres, jóvenes y niñas que han pasado o están pasando por situación de abuso. Yo sé que ya una vez tuvimos a Catalina Moscoso de la Fundación Ámalos y hablamos un poquito de abuso, pero hoy también es un ministerio, pero también vamos a escuchar una historia. Saludos, John Jairo. Eh, no sé desde dónde nos están viendo. Por favor, si ustedes ven que nos está fallando la conexión, que la semana pasada tuvimos algunos problemitas, nos avisan e intentamos hacer algunos cambios. Pero por ahora, pues queremos darle la bienvenida a Marilyn, a este tiempo tan sagrado, pues para nosotros, que podamos escuchar tu historia, tu testimonio y también cómo podemos ayudar. Y las personas que tal vez nos están escuchando, que sé que hay muchas que están escuchando o que van a escuchar el video, que necesitan ayuda, que están pasando por una situación similar o pasaron y ahora no saben qué hacer, que esto también sea de bendición para ellos, ¿sí? Entonces, bueno, Madeline, cuéntanos un poquito de ti, de qué nos quieres compartir esta noche. bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar. Mi nombre es Marilyn, como lo decía Julio. Eh, Hace 8 años conocí a Dios y bueno, comenzó mi proceso de restauración. Eh, Actualmente vivo en Colombia y hace como 6 meses o un poquito más, Dios puso muy fuerte en mi corazón la palabra sobreviviente. No lo entendía, pero poco a poco me fue como dando los planos de este proyecto y a qué enfocarme. Pues para nadie es un secreto que por la cuarentena a nivel mundial todo lo que es relacionado con abuso sexual y violencia de género fue por el aire. Entonces, entendí el propósito del proyecto Sobreviviente. Está enfocado a las mujeres, jóvenes, niñas que hayan vivido o estén pasando por algún tipo de abuso sexual y poder contactarnos, ayudar en este proceso. Y lo principal, pues, es hablar, es uno de los primeros pasos fundamentales y que no es nada fácil. Pero, Ok, hablándoles de mi historia, eh, durante 14 años fui abusada sexualmente por el esposo de mi mamá. Al principio fueron toques, manoseo, pero después de los 7 años ya se fue como a otro grado, otro nivel. Fue muy fuerte porque yo no entendía en sí qué era lo que estaba pasando. El choque más fuerte lo tuve en octavo grado cuando estaba en una clase de educación para la salud y la profesora empieza a hablar de
los genitales, de todo este tema de abuso y esto. Y yo me quedé en shock y yo decía, ¿qué? Eso es lo que yo estoy viviendo. Ya ahí está el nombre y apellido de lo que estaba viviendo. Fue muy fuerte mi adolescencia, mi niñez. eh, no fue un solo hombre, fueron varios hombres, pero intenté suicidarme muchísimas veces, casi que todos los días el único deseo de mi corazón era morirme. Me tiraba a los carros, pero bueno, nunca me atropelló nada. Este, Intenté suicidarme cortándome así ya fulminantemente 3 veces, pero siempre Dios de alguna manera u otra intervenía. Entonces, fue un proceso muy fuerte. Mi adolescencia, el colegio, tener que vivir con este secreto que mata, fue muy duro, pero hace 8 años, como decía, fue que conocí a Dios como tal y Dios me acorraló al punto de que tenía que hablar. O hablaba o hablaba. Entonces me contacté con una pastora y con la pastora de jóvenes de la iglesia y allí comenzó todo el proceso de sanidad. Wow, wow. Entonces, cuéntanos un poquito más, Mariel, o sea, porque tú dices que como a los 7 años empezó a cambiar, o sea, que ¿qué edad tenías tú cuando todo esto comenzó? Los toques comenzaron cuando tenía 4 años. Eh, ya después de los 7 años ya no fueron toques, sino ya fue eh, el acto sexual como tal y no solamente el normal, sino aberraciones sexuales que esta persona hacía. Ok, ok. Bueno, pues para los que nos están escuchando, Marilyn nos está contando un poco su testimonio del abuso que ella vivió por 14 años, pero entonces tenemos acá algunas preguntas, ¿sí? Porque yo te escucho decir que hace 8 años fue que tú pudiste como hablar. Significa que mientras tú crecías, y esto te iba pasando desde los 4 años, y tú acabas de decir que cuando estabas en octavo, o sea que no sé, tal vez tenías como 14 años, 13 años, fue que te diste cuenta, lo que yo estoy viviendo se llama abuso. Pero estamos hablando de muchos años entonces que tú guardaste silencio. O sea, tú estabas siendo abusada, pero no estabas hablando, aunque pues desde muy chiquita ni entendías qué estaba sucediendo. Pero no sé, tú le Sí, contaste a otras personas o le contaste a la profesora cuando estaba enseñando sobre abuso. sí lo intenté hablar una vez cuando tenía 4 años, que fue cuando empezó los toques. No sabía qué era, pero sí sabía que era malo y no me gustaba. Em, lo intenté hablar con mi mamá, pero de insofacto no me creyó. Y después fue como que reaccionó, como que si esto es verdad, yo dejo a esta persona y empezó a llorar. Entonces ya veníamos de un trauma muy fuerte, que fue la separación de mi papá. Entonces, ella estaba muy mal y verla otra vez sonreír y ilusionada fue como que no puedo hacerle esto. Entonces yo misma tomé la decisión como de negar lo que había dicho, como que esto no es cierto, yo lo dije por, por rebeldía, por grosería, no sé, y fue como muy de que no, eso no sucedió, no sucedió, y tomé la decisión de callar por amor de mi mamá. Ya después de los 7 años Mm. no era como el factor mamá, ya después de los 7 años empezó como un juego psicológico de manipulación, de venganza no, de amenazas, si yo llegaba a hablar, le iban a hacer algo a mi hermanito o a mi mamá, entonces era como un juego psicológico de terror en el que tomaban total dominio de mí, o sea, de mis emociones, mis pensamientos, todo totalmente. Cuando Entonces, ¿qué estaba en hacías el, tú para lidiar con esto? O sea, tú estabas siendo abusada, entonces primero no sabías qué sucedía. Allí decides hablar,
pero tú te das cuenta, mi mamá va a sufrir otra vez, no es bueno que yo hable, y ahora vienen las amenazas hablando de una niña de 7 años, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que hoy viene alguien a mí y me dice, ay, si tú hablas te voy a hacer daño, sino estamos hablando de un niño donde hay una diferencia de edad, donde un niño que no entiende, no sé, cuéntanos un poquito más de esto, porque yo sé que cuando hablamos de abuso, muchas veces también el niño, además de que puede ser amenazado, siente pues culpa, ¿sí? Se siente también responsable. ¿Por qué lo permití? ¿Sí? Hoy una de las cosas que yo puse en mis historias fue una pregunta de ¿por qué no se habla? Y muchos decían por vergüenza, ¿sí? Y pues para muchas personas es como, pero ¿cómo vergüenza si no fue su responsabilidad, no fue su culpa? Pero igual, cuéntanos tú, ¿sí? En tu caso, ¿cómo vivías esa parte allí? Pues el no hablar no fue fácil. Fue muy difícil. Me la pasaba llorando, todos los días lloraba. Creo que no había un día en todo el año que yo no llorara. Era muy callada, demasiado. Yo no hablaba, no tenía amigos, era muy, muy retraída. Y me refugiaba mucho en los estudios. Entonces era como que estudiar, estudiar, estudiar. Pero no fue fácil. Cuando había una reunión familiar que estaban todos, yo me alejaba, me metía en un cuarto. Entonces fue como un proceso muy, muy fuerte porque ya la mente de niña yo no la tenía, ya la inocencia no estaba. Entonces vivía con miedo de que si estaba sola en un cuarto tenía que salir rápido porque en algún momento iban a llegar a hacerme daño, o si de repente Mm. se me pasaba por la mente hablar, iban a haber consecuencias más graves. Entonces es difícil porque en la etapa de niñez no solamente son tus emociones, sino como decías, la responsabilidad de los que están a tu entorno. Y la vergüenza sí, sí juega un papel muy importante porque no fue tu culpa, pero a ti te venden la mentira de que sí es tu culpa. Entonces, una Ujú. de las estrategias diabólicas en este tema de abuso sexual es la culpa. Tú eres la culpable, o sea, tú lo provocaste, tú estás haciendo algo para llamar su atención, o sea, son muchas cosas y tú te sientes culpable. Entonces hay una vergüenza porque no es normal, ¿ves? No es algo normal, o sea, me están robando mi inocencia, mi pureza, entonces es algo como que me da asco, me da miedo, estoy sucia, es vergonzoso. Mm. Sí, y yo quiero que las personas que están escuchando, especialmente las que tal vez pasaron por abuso y no han hablado todavía, no sé, Marilyn, cómo es tu experiencia en esto, pero cuando la persona es abusada, muchas veces pues nuestro cerebro responde ante una amenaza de diferentes formas. ¿Sí? Es como si a mí vienen a robarme, yo peleo, huyo o me congelo. Esto es una reacción natural de nuestro cerebro. Entonces muchas veces la persona abusada se congela, se queda ahí y después siente la culpa porque dice, es que No yo no hice nada. peleé, es que yo no No, hice nada, es que yo lo permití y ujú. además no hablé y seguía sucediendo y yo me quedaba ahí. Y no solo eso, sino que hay momentos en los que la persona um, que abusa estimula en este caso a la niña o al niño y el niño puede sentir placer. Entonces eso trae más culpa porque dice, no solo callé y lo permití, sino que además, no sé, sentí cosquillas, se sentía rico, sentí bien. Porque recuerden que el abuso no es, cuando escuchamos la historia de Marlene, estamos hablando de años en esta situación. No es un extraño que de repente me agarró en un parque y fue y me llevó a un lugar desconocido y ahí me violó. No estamos hablando de que tú confías en el abusador. Entonces está como esto tan complejo que es, pues yo confío en él, se supone que es alguien de confianza que yo puedo, tal vez yo amo a esta persona
pero al mismo tiempo esta es la persona que me está haciendo daño. Entonces es muy confuso para el niño. No me gusta, pero no quiero como que me rechace o que me haga daño. Sí, es toda esta confusión que viene y por eso creo que muchas personas a veces se preguntan y se sienten muy culpables porque dicen, pero había momentos en que yo sentía algo que me gustaba, ¿sí? Y como tú dices, no fue sino hasta octavo que te diste cuenta que lo que estabas viviendo era abuso. Y a veces cuando la persona no se da cuenta, no sabe lo que está viviendo, en este caso un niño, una niña, pues cree que eso es normal. Y muchas veces cuando tú ves las historias de abuso te dicen, no, esto es un juego, o así es la forma como tú demuestras amor, y esto es un secreto entre nosotros dos, ¿sí? Entonces es bien complejo. Entonces, cuéntanos, porque tú dices que tú te volviste como retraída, pues no te gustaba cuando había gente, te encerrabas. Entonces, cuéntanos un poquito porque yo sé que pues el silencio jugó un papel muy importante en tu historia. Bueno, tocando el punto que decías de sentir placer, es muy importante porque algo que yo he aprendido, que Dios me ha enseñado en estos 8 años, es que somos seres sexuales, ¿sí? Entonces, ya sea el acto sexual, tener relaciones voluntarias o involuntarias, el cuerpo va a tener una reacción. Entonces, ahí es donde entra la culpa, pero no quería, pero me gustó. Entonces es como un choque. ¿Por qué mi cuerpo reaccionó? Entonces es una lucha interna entre lo malo y lo que realmente sentí. Este, eh, de ahí viene la culpa, porque se siente, porque el cuerpo reacciona, porque hay una estimulación. De allí se derivan adicciones sexuales como la masturbación. En mi caso también fue eso, como una vía de escape, como que necesitaba como sentir, como vengarme de mí misma. Era una cosa loca, pero de allí proviene ver pornografía también. Es como de darse placer, ¿no? En mi caso no fue en la pornografía, pero sí fue en el área de la masturbación. Algo que también he entendido que ya que el cuerpo de uno reacciona, ya sea voluntario o involuntariamente, siendo desde niño es como una contradicción, porque es como que el tiempo te lo roban, o sea, es como que te adelantan los tiempos y no sé por qué estoy sintiendo esto, por qué me gusta, por qué mi cuerpo reacciona así, entonces son como muchas cosas que no se deben de vivir a esa edad. Algo que Dios me ha enseñado es que respecto a este tema de sentir placer, hay 3 picos en el área del abuso sexual. Eh, Está el primer pico, que yo lo denomino así, una persona es abusada, ¿verdad? Siente placer o su cuerpo reacciona y el cuerpo queda enganchado. Es como una droga, lo denomino así, porque todo este tema del área sexual es como una droga, es una adicción. Mientras más consumo, más quiero, es algo así. Entonces, la persona queda enganchada y es cuando son estas personas que son promiscuas, que son adictas a tener sexo. Eso está muy fusionado con el segundo pico, que es rechazar el género que me violó, que me abusó. Entonces de ahí provienen las personas homosexuales, quedan enganchados a eso, les gusta, pero no quiero nada con la persona, con el sexo de la persona que me violó. Y está el otro pico, que no quiero nada absolutamente con el género de la persona que me violó, pero tampoco quiero nada con el mismo género. Entonces es abstinencia total. En mi caso fue eso, o sea, yo no podía estar cerca de un hombre, yo no toleraba que a mí me abrazara un hombre, yo tuve un solo amigo, pero eso era como que, o sea, tú en tu lado y a mí, o sea, no me saludes así cariñosamente, como que nada. Y
pero nunca me llamó la atención como las mujeres en el área sentimental. Entonces son estos picos, ¿no? Que uno dice, pero ¿por qué se derivan las personas promiscuas? ¿Por qué el cuerpo reacciona? El cuerpo tiene una reacción negativa, pero a la vez es algo natural. Entonces trata como de buscar algún lugar donde refugiarse o donde pertenecer para llenar y para satisfacer ese vacío que queda. Sí, también yo quiero que las personas entiendan, porque como nosotros hemos hablado mucho del consumo de pornografía, yo sé que tú estás hablando que en tu caso pues no hubo este consumo, pero sí la masturbación, y es que una de las razones por las cuales nosotros como hombres consumimos la pornografía es para intentar controlar las situaciones a nuestro alrededor que se salen de nuestras manos, y a través de la pornografía sentimos que tenemos poder. Entonces, por eso la mayoría del material pornográfico, el hombre tiene poder sobre la mujer. Hay una víctima, ¿sí? Sin una víctima no hay pornografía. Pero en el caso de las mujeres es muy interesante porque las mujeres tienden a consumir pornografía porque no saben qué hacer con la vergüenza que sienten. Y esto es bien complejo porque a veces las personas no lo entienden. Y es que yo siento vergüenza por lo que hago o por lo que me hicieron, y empiezo a tener conductas que refuerzan esa vergüenza. Sí, es como, o sea, yo quiero que entiendas que esto no es, yo me siento culpable porque la culpa es, hice algo mal, entonces voy a dejar de hacerlo porque me sentí mal por eso. Esto es, yo soy el problema, esa es la vergüenza, ¿sí? El mensaje de la vergüenza, yo soy el problema, y empiezo a hacer cosas que refuerzan ese mensaje. Entonces, a veces la persona dice, no, es que a ella le gusta estar con tipos mal, que la maltraten, sí, que no la valoren, pero realmente está reforzando lo que vivió, y muchas veces en el consumo de pornografía está repitiendo lo que vivió con lo que ve, intentando buscar una respuesta lógica a lo que vivió. Esto no es consciente, ¿sí? Pero inconscientemente está intentando ver, lo que a mí me pasó no tiene sentido, ¿sí? La persona que yo confié traicionó mi confianza y me abusó. Entonces, y además yo sentí placer, pero al mismo tiempo me sentía mal, entonces tengo vergüenza. Toda esta confusión genera en la persona entrar en situaciones, porque esto es lo que sucede en el trauma. La persona es como cuando uno dice, es que no aprende de lo que vive, ¿sí? Y entonces empieza a entrar en relaciones, amistades, situaciones que le exponen. Y por eso vemos muchas veces, tú acabas de decir que no fue una sola persona que abusó de ti, sino varias. Y esto es algo que tú vas a ver mucho en cualquier estudio sobre el abuso, y es que la persona abusa va a tener una probabilidad mucho más alta a ser nuevamente abusada. Y esto es muy complejo porque refuerza la mentira, la vergüenza, la etiqueta, donde su identidad es como, bueno, pues yo estoy aquí para ser usado. Soy un objeto. ¿Sí? La mentira de que soy un ¿Cómo? objeto. Es como la mentira Ujú, de que soy un objeto. O sea, no soy una persona normal, sino que soy un objeto para dar placer. sí. Ujú. Entonces, yo tengo aquí también otra pregunta am, para ti, Marilyn, y es, ¿por qué tú decidiste hablar? ¿Qué te motivó? Como después de tantos años de silencio. Entonces, sabemos que sí hiciste un intento, pero estabas chiquita y te diste cuenta que mamá estaba triste, entonces en tu pequeño así como entendimiento decidiste callar. Preferías tirarte a los carros, intentar suicidarte, a hablar, pero entonces, ¿qué fue lo que te llevó finalmente a hablar después de 14 años de abuso? Yo creo que el motivo principal fue chocarme con Dios, porque en mis fuerzas yo ya había intentado suicidarme muchísimas veces. Esa era como la única salida, la única solución que veía probable y tangible. Entonces, como no se me había dado, como en todas las veces que las hice fue fallido,
Entonces fue como decir, entonces debe de haber otra cosa. Entonces me acuerdo que un día ya yo estaba al borde de todo y le pregunto a Dios, ¿acaso tú sí existes? Yo ya no sé en qué creer y me pongo a llorar. Entonces, de ahí Dios puso personas a mi alrededor, amigos del colegio, que eran cristianos, y vámonos para la iglesia, y vamos a esto, y vamos a lo otro. Entonces fue ver, fue escuchar, yo quiero ser diferente, o sea, yo quiero que mi vida sea diferente, ya no quiero vivir lo que estoy viviendo. Entonces comencé a ir a la iglesia y todos los días a un ayuno, y allí fue cuando Dios empieza, tienes que hablar con la pastora, tienes que hablar con la pastora, pero la pastora me daba miedo. Entonces yo decía, no, no. Entonces sí, tienes que hablar con la pastora. Y hasta que un día se dio, fue la última vez que yo, fue la última vez. Ya ese día yo estaba al borde de morirme y le escribo. Y le dije, necesito hablar. Ella me respondió. Me costó muchísimo hablar. Duramos horas en la consejería, fue como que sacándome palabrita por palabrita, pero por fin logré hablar. Creo que el motivo principal fue chocarme con Dios. Si yo no hubiese chocado con Dios, si yo de verdad no hubiese hablado, yo estoy completamente segura que estuviera muerta en este momento, porque, o Wow. sea, ya mi situación no daba para más. En el 2017 no solamente fue el esposo de mi papá, el esposo de mi mamá, perdón, fue fue otra persona en un bus, entonces fueron cosas muy traumantes, muy, o sea, que te vuelven en shock la vida, te ponen en pedacitos la vida. Entonces ya era como que no aguanto, o sea, o algo sucede o yo me muero, porque ya yo no veo otra salida. Y ahí fue cuando tomé la decisión de hablar. Yo no quería hablar en sí, fue el Espíritu Santo el que sacó el tema a relucir. Y después que hablé, pasó algo muy característico y es que el miedo y el terror que yo sentía por haber hablado no era normal. Yo me sentía traidora de haber hablado, o sea, era una cosa que uno humanamente puedo decir, pero ¿por qué te vas a sentir traidora? Pero fue una cosa que yo sentí miedo, pánico, terror, yo no quería llegar a mi casa, entonces fue como un choque de emociones, pero hablé y allí comenzó el proceso de sanidad, de restauración. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que podemos rescatar. Una, la primera es, pues, que Dios fue el mismo que te llevó a hablar, ¿sí? Como que guardó tu vida y te guió a hablar con alguien que te pudo escuchar, ¿sí? Que creo que eso es Sí. muy valioso resaltar aquí. Otra cosa es que a veces la persona puede hablar y habla con la persona incorrecta. Y yo aquí no quiero reforzar el temor de los que quieren hablar, sino no sé, Marilyn, si tú has escuchado historias o en tu propia historia, si tienes algún consejo de qué no debemos hacer, si soy yo el que está escuchando la historia, porque por lo menos algo que yo he aprendido mucho es que el que escucha la historia de abuso puede revictimizar al abusado. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ya la persona viene mal, tiene culpa, tiene años en silencio y me cuenta y yo le digo, pero ¿por qué no me dijiste antes? Pero ¿cómo así si yo estaba? Entonces yo entro como en una posición de reclamar, ¿por Ujú. qué no confiaste en mí si yo siempre he estado aquí para ti? Entonces, esto es algo que puede hacer mucho daño. O sea, yo quiero que tú entiendas, en este caso, la historia de Mario. Si tú estás escuchando, 14 años en silencio, sí, 14 años de abuso, por fin va a hablar. Imagínate que la persona con la que ella habla le dice, pero ¿por qué no dijiste nada? ¿Pero por qué no habías dicho nada antes? Pero yo siempre estuve aquí. Entonces, ya no es suficiente la carga que ella trae, sino que nosotros estamos añadiendo una mayor. Sí, y esto puede suceder mucho también con los niños. Si un niño te cuenta una situación de abuso, sí es posible que tú grabes lo que te está diciendo, porque ¿qué pasa muchas veces? Entonces el niño viene y me cuenta a mí. Entonces yo lo llevo, no sé, a donde se hace la denuncia. Entonces le cuenta
la psicóloga, le cuenta a la trabajadora social, le cuenta al abogado, le cuenta al policía, le cuenta a la tía, le cuenta. Entonces, cada vez está revictimizando al niño con esta historia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros recibimos, cuál es la respuesta que tenemos cuando escuchamos estas historias. No sé, Mariela, si tú tienes allí algún consejo para el que está escuchando. ¿Cómo? Sí conozco el caso de una persona que decidió hablar, pero lo habló con su amiga, o sea, de la misma edad. Y esta persona Ujú. lo divulgó por todo el colegio. Entonces fue como que Mm. más trauma, más choque todavía. Entonces sí es importante hablar, pero saber con quién hablar. Por lo menos una persona que es de tu misma edad, que estudia contigo, ¿qué te va a poder ayudar? Entonces, si tú vas a hablar, es porque estás necesitando, estás pidiendo una respuesta que te ayuden, ¿sí? Es como que la respuesta sea que te ayuden a caminar en este proceso, que te ayuden a hablar, a enfrentarlo con tus familiares. Entonces, una persona que estudia contigo no te va a ayudar. Entonces, es saber muy bien con quién hablar, pero es supremamente importante hablarlo. Hay muchas personas que, bueno, cantidad de veces me han preguntado, pero ¿por qué no hablaste? Entonces, yo les digo, es muy fácil decirlo desde afuera, primero que nada. Es muy fácil decir, ¿por qué no hablé? Si yo hubiese sido, yo hubiese hablado. No, no, hay que ponerse en los zapatos de la persona que está viviendo abuso porque son muchos factores. Lo decía anteriormente, es un juego psicológico, es el mismo patrón. Si uno se pone a estudiar caso por caso los abusos sexuales, las violaciones, bueno, en este caso los abusos sexuales, es el mismo patrón. El 90 y tanto % es una persona cercana, es tu tío, es tu papá, vive dentro de tu casa. El tanto por ciento nunca te creen, tu mamá no te cree, tus familiares no te creen. Es el mismo patrón. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es el mismo patrón? Es que es un espíritu. Esto, hablando de abuso sexual, es un espíritu incesto, es un espíritu, por lo tanto hay un patrón. Este espíritu no solamente controla al victimario, sino que tiene como el poder, por decirlo así, de cauterizar las mentes que están alrededor. Generalmente esta persona que es el abusador, se gana la confianza de todos alrededor, y se muestra como que la persona perfecta. Entonces, que un niño lo vaya a exponer es como decir, mentira, eso no tiene coherencia. Entonces, el niño queda como que suprimido, como que no tengo ninguna defensa, no me van a creer. Entonces, es difícil el tema de hablarlo, porque es un juego psicológico. Aquí entra tu mente, tus emociones, una carga que tú no tienes por qué llevar. eh, Esto es espiritual. Entonces, es muy fácil decir, ¿por qué no hablas? Pues porque no es fácil hablarlo, porque te vas a exponer, porque es tu vida, o sea, es tu intimidad. O sea, nadie quisiera que le pasara jamás que lo violen, que lo abusen. Entonces es algo que es muy, muy delicado. No todo el mundo tiene por qué saberlo, pero sí es necesario hablarlo porque esto es una obra diabólica que se gesta es en lo oculto, ¿sí? En las tinieblas. Cuando uno habla, es como que deja entrar un rayito de luz y esas tinieblas se van, ¿sí? Desapareciendo. Entonces ya ahí empieza como que vuelve a resurgir la esperanza, vuelve a resurgir los sueños. Entonces ya es como que ya no estoy solo, ya no me siento sola, ya no me siento como que con miedo, o sí puedo tener miedo, pero ya hay alguien que me va a apoyar. Entonces es importante saber con quién hablarlo, pero no quedarse callado tampoco. Además que yo quiero que entiendan las personas que están escuchando que la persona abusada, pues su confianza fue traicionada. Entonces va a ser difícil volver a confiar, ¿sí? O sea, Exacto. son muchas
cosas aquí, exacto. muchos elementos que se mueven, no es solamente hablar y ya, ¿sí? No es se me perdieron las llaves, ¿sí? Son muchos factores aquí. También está ese factor del temor de, ajá, ¿qué pasa si todos se enteran? Como tú dijiste, yo hablé, estuve horas hablando, fue muy bueno, hablé con la persona correcta, pero después viene todo este temor, ¿sí? Como, ¿y ahora? ¿Y si se Y enteran? ahora, ¿qué va a ¿Y qué pasar? va a pasar? Entonces, Ujú. como normalmente el abuso sucede dentro del hogar o las personas cercanas a la familia, entonces está este temor de yo voy a dañar o a destruir mi familia si yo cuento lo que me hicieron. ¿Sí? Entonces, Sí, e incluso a veces la misma familia, porque yo he escuchado muchos casos que pasa así, pues no podemos hacer nada porque si contamos y denunciamos, se va a destruir esto y como tú no puedes dañar a la familia, ¿sí? Entonces yo sí quiero que algo aquí quede muy claro y es que el que hizo el daño fue el abusador, no el abusado, ¿sí? El que dañó de la hecho, familia, el que no pensó, ¿sí? Fue el abusador, no el abusado. exacto. De hecho, hay un pasaje bíblico que a mí me explotó todo el año pasado, fue que Dios me dio este versículo, y es en Deuteronomio capítulo 22, versículo 25 al 26, y es tremendo porque este versículo habla de que si un hombre, ¿sí? hallare una joven en el campo, en este caso lo dibujan en el campo, lo ilustran en el campo, y este hombre tomare a esa joven y la forzara a tener relaciones con él, únicamente va a ser hallado de muerte el hombre, pero en la joven no va a ser hallada ninguna culpa, porque fíjense en esto, es tremendo, porque dice que este caso es como cuando alguien se levanta en contra de su prójimo y le quita la vida. O sea, es como una víctima de homicidio, no tiene la culpa. Entonces, la sociedad, ¿sí? ha tergiversado esto a tal punto de que el culpable es el niño, de que el culpable es la mujer, de que el culpable es la joven y el victimario no. Entonces es como que no tiene sentido. La Biblia dice muy claramente de que el único que debe ser hallado culpable de muerte es ese hombre, pero la joven no, o en este caso la víctima no. Entonces tener eso claro y entenderlo, de que no somos las culpables, ¿sí? Yo lo decía en un video en estos días, todo acto sexual en contra de nuestra voluntad es un delito y nosotras no somos responsables de ese delito. Entonces, no tenemos que acariciar ese pensamiento de que es mi culpa, yo lo provoqué, no, realmente no soy yo, es él. El problema es esa persona. Ujú, ujú. Y también pues ahí eso es como un peligro, un riesgo que se corre y es las respuestas que tú vas a escuchar, ¿sí? Porque a veces van a decir, ¿y por qué saliste sola de noche? Esto es alguna de las historias de la vida real, ¿sí? Que la mujer cuenta y le dicen como, ¿y qué hacías sola de noche? ¿Y por qué saliste con él? ¿Sí? ¿Y por qué, no sé, estabas vestida así? Pero tú, no sé, te habías tomado ese día un trago. Entonces es como que no importa estas acciones, ¿sí? No podemos justificar el abuso, ¿sí? No podemos justificar que esta persona se impuso, ¿sí? Impuso su deseo, su voluntad sobre otra, ¿sí? Y esto es algo muy importante que tenemos que trabajar, porque a veces la persona, yo entiendo que nosotros enseñamos a veces en las comunidades de fe, ¿cierto? Como no sé, que se vistan recatadas, que no vayan a tentar a los hermanos, qué sé yo. Pero no podemos justificar el abuso, ¿sí? Porque yo sé que hay personas que van a decir, ay, se visten así, después dicen que por qué las violan, ¿sí? Entonces, no podemos justificar. Además que algo que nosotros trabajamos mucho aquí en Hablemos de Sexualidad, que es el consumo de pornografía, hay una asociación, o sea, esto no es solo, ah, esta muchacha andaba sola en minifalda a la medianoche por la calle y por eso la abusaron. No, aquí hay consumo de pornografía,
Aquí hay otras historias detrás, donde la persona además, para llegar a ese punto de inhibición, es muy probable que esté, no sé, que haya tomado o que haya consumido alguna sustancia psicoactiva. Sí, estamos hablando de una persona con anorexia emocional relacional, es decir, una persona sola, no sola que no tiene amigos, sino una persona que no tiene relaciones significativas, que ya ha entrado en un estado de perversión, ¿sí? Y es muy importante que nosotros entendamos que son muchos factores que hay aquí, ¿sí? No es solo que de la nada vino ese abuso, ¿sí? Pero bueno, por el tiempo, yo tengo aquí otra pregunta para ti, Marel, y es, ¿cuál sería el primer paso para comenzar el proceso de sanidad? Bueno, el primer paso es hablar. Cuando tú hablas, expones todo, todo queda expuesto. Y fusionado con hablar está perdonar. La verdadera libertad está cuando perdonas. Es muy claro, es muy importante aclarar de que no porque yo perdone a la persona que me hizo daño, yo voy a tener algún contacto físico con esa persona o alguna cercanía con esa persona. Si nos perdonar es como que yo se lo entrego a Dios, o sea, lo perdono, Dios, encárgate de él. Es soltarle el cuello, ¿sí? Es soltarle el cuello. Ya yo no tengo ninguna atadura, ¿sí? Relacionada con él. Pero hablar. Para mí, hablar es el primer paso para la libertad. Cuando tú hablas, automáticamente comienza algo. Se expone toda la obra de tinieblas que está allí trabajando en lo oculto y empieza a haber como dije anteriormente, es como que un rayito de esperanza. Otra vez quiero volver a soñar, mi vida puede cambiar, puede dar un giro, mi historia puede ser diferente. Entonces yo creo que el primer paso es hablar y aunado a eso es perdonar. Perdonar no solamente a la persona, sino perdonarse a sí misma. Porque Ujú, una de las luchas más importantes, más difíciles, por decirlo así, no es con la persona que me hizo daño, es conmigo misma. Y yo lo he vivido y eso es algo que a mí me ha costado muchísimo, perdonarme a mí misma. Porque como hablamos anteriormente, porque está la culpabilidad de que yo no hice nada, de que todo esto fue mi culpa, de que, ¿me entienden? Entonces es como que perdonar a la persona, perdonarse a sí misma. Porque si yo no me perdono a mí misma, pues no va a haber ninguna sanidad. ujú, ujú. Entonces, yo te voy a hacer otra pregunta para que cerremos, pero antes de que tú la respondas, yo quiero decir algo. Pero la pregunta para que lo vayas pensando es si hay mujeres, jóvenes, sí, personas que están viendo este live, sí, y están también enfrentando una situación similar de abuso y sienten que para ellas no hay esperanza, sí, que tal vez piensan que el terminar o acabar con su vida es la única solución. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Pero antes que tú me respondas, que vayas pensando, hay que decir, yo quiero que todos los que estén viendo este video vean a Marilyn, ¿sí? A Marilyn Nieto, ¿sí? Una mujer espectacular, hermosa, que ama a Dios, que de verdad como varias personas han escrito aquí, ¿sí? Con autoridad y que es de bendición y que tiene una historia, pero que es una persona. ¿Y por qué? Yo quiero que especialmente los hombres entiendan esto. Y es que cuando nosotros consumimos pornografía, estamos consumiendo a una persona, ¿sí? Cuando nosotros estamos cosificando a las mujeres, estamos cosificando a una persona, ¿sí? Cuando ustedes escuchen esta historia, de piensen, una de las razones por las cuales se cometen los abusos es el consumo de la pornografía, ¿sí? Entonces, que cuando ustedes escuchen esta historia y vean a Marily también piensen, lo que yo estoy haciendo me va a llevar a una acción, ¿sí? Va a llevar a dañar la vida de una persona. ¿Sí? Entonces, qué bueno que tenemos aquí un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien, como lo es la vida de Marilyn, pero hay muchas que no llegan a ese punto.
sí acaban con su vida, ¿sí? Y no estoy hablando solamente de cometer suicidio, sino que de verdad su vida no logran recuperarse del abuso, ¿sí? Entonces que tú entiendas que cada vez que tú consumes pornografía, cada vez que tú estás eh, teniendo estos problemas aún dentro del matrimonio, donde tú dices, pues, ¿qué importa si tenemos problemas en nuestra intimidad sexual? Todo esto es el mismo espíritu, ¿sí? La trata de blancas, el tráfico humano, todo esto se mueve junto, ¿sí? Estamos hablando de vidas impactadas, vidas marcadas, vidas destruidas. Y como tú misma la decías, Marilyn, es similar a un asesinato. Entonces, nosotros estamos siendo cómplices de muchos asesinatos cada vez que consumimos pornografía, ¿sí? Entonces, Marilyn, ¿qué le dirías tú a esas mujeres jóvenes que están escuchando, que han pasado o están pasando por situaciones similares a la que tú viviste, que sienten que ya no hay solución y que su vida está totalmente destruida y lo mejor es acabar con ella? Bueno, lo primero que les diría es que el suicidio no es la salida. Esa es la mentira más barata que el diablo nos puede vender. Que el suicidio, que suicidándonos, bueno, vamos a acabar con el sufrimiento terrenal, pero esto no es verdad. Entonces el suicidio no es la salida, pero quedarse callada tampoco lo es. Y una de las cosas que el abuso sexual afecta es la confianza al género de esa persona que te abusó. Si fue un papá, si fue un novio, no sé, un tío, relacionarse con Dios te va a costar muchísimo, porque Dios se te revela como papá, Dios es como tu esposo, lo dice la Biblia, Dios es tu amado. Entonces va a haber esa coraza entre Dios y tú. Y lo que Dios a mí me ha enseñado y lo que a mí me ha ayudado, y Dios me lo dijo hace varios años, es que el problema estaba erradicando en que yo no me estaba dejando amar por Dios. Tengo que aprender a dejarme amar por Dios para poder que Él me sane. Entonces, sola no lo vamos a poder lograr. Yo sé de muchos casos que no se han podido recuperar de esto y se casan, tienen hijos y es un infierno. Pero el punto está en buscar a Dios. ¿Por qué? El abuso sexual impacta cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Esas tres cosas son afectadas por el abuso sexual. Si vamos a un psicólogo, que no digo que está mal, si vamos a un psicólogo, él va a enfocarse en la psiquis, ¿sí? En los pensamientos, en la ciencia, pero no va a tratar el problema espiritual. Y esto, más que las emociones, más que los pensamientos, más que el cuerpo, esto es algo que se arraiga en lo espiritual. Porque en el caso de un niño no tiene la culpa de esto. Vamos a explorar el pasado de nuestros padres. Entonces debe haber un abuso o algo, es una cadena, es una maldición. Entonces, ¿cómo vamos a romper con esto? ¿Cómo nos vamos a reponer si no atacamos el área espiritual? Entonces, en mi caso, yo descubrí que mi mamá también había sido abusada. Entonces, aquí ya no solamente cambia mi perspectiva, sino que yo no voy a tener nada en contra de mi mamá porque no fue su culpa tampoco, ella también lo vivió. Y la diferencia es que yo sí conocía a Dios, pero ella no conoció a Dios. Entonces ya la perspectiva cambia y ya yo identifico dónde está el problema. Entre esto, no solamente son las maldiciones generacionales, está el rechazo, la culpa, la vergüenza, todo esto se arraiga en el área espiritual. En el área del cuerpo, en lo físico, es como que me voy a cortar, me rechazo yo misma, me odio. Entonces hay que tratar, ¿no? Cada área hay que tratarla en lo que, centrarse en cada área. Entonces, mi consejo es no solamente buscar ayuda científica, psicológica, sino es abrir tu corazón para que Dios te ame, ¿sí? Es dejarte amar por Dios. Dios no nos va a hacer daño. Dios es la persona que menos nos va a hacer daño. Dios sí nos va a llevar a los lugares y a los momentos
que vivimos, que fueron duros, pero nos va a llevar con una delicadeza porque somos la niña de sus ojos. Entonces, cuando esto nosotros lo aprendemos, el proceso de sanidad va a ser un poco más leve. No, no es que va a dejar de doler, porque esto es un proceso muy doloroso y muy largo, requiere mucho tiempo. Pero si hablamos y nos dejamos amar por Dios, todo va a ser más llevadero y sí vamos a concretar la sanidad, la libertad y la restauración completa. Amén. Amén. Bueno, pues por el tiempo ya tenemos que terminar, pero muchas gracias, Marilyn, de verdad, por tu testimonio, por tu tiempo, y nuevamente los invitamos a seguir su cuenta de sobrevivientes. Sí, me gusta mucho este lema de que no somos víctimas, sino somos sobrevivientes. Y que si tú necesitas ayuda, tú estás escuchando este video y tú o conoces a alguien que necesite, que tenga la libertad de comunicarse por el Instagram, ¿cierto, Marely? También los consigues en Facebook, Sí, consigues estamos el en Ministerio Sobrevivientes. Instagram, Facebook y próximamente vamos a tener una página web destinada solamente a hablar con las personas, consejería y vamos a ofrecer material que los pueda ayudar, que los pueda alentar. La página es sobreviviente.org. Ujú. Ok, ok, perfecto. Entonces, bueno, gracias a todos los que se conectaron. Recuerden compartir este video con alguien que ustedes sienten que lo necesita. También lo vamos a subir a YouTube para los que no tienen Instagram. Pero finalmente recordemos que aquí hay una lucha y una guerra espiritual. Así que es muy grande, que es muy grande. La UNICEF dice que 1 de cada 5 niños es abusado. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Además que muchos casos de abuso no son denunciados. Entonces, esto es de los que sí son denunciados. Y tristemente, pues se habla de que hay una mayor incidencia en las niñas, pero hoy en día, tanto niños como niñas son abusados. ¿Sí? Que también hay un mito allí de que solo es a las niñas. También hay un mito de que solo ocurre en zonas rurales donde las personas no tienen educación. No, esto en cualquier estrato, como dicen aquí en Colombia, en cualquier área de la sociedad puede ocurrir el abuso y ocurre no con el desconocido, el viejito que anda solo por ahí en la calle, en la basura, sino en el entorno familiar o con personas cercanas a la familia, personas de confianza. Por eso tenemos que cuidar mucho a nuestros niños. ¿Sí? Lo mejor que podemos hacer con el abuso es prevenirlo, prevenirlo. Entonces, bueno, gracias, feliz noche a todos y que tengan una muy buena semana. Nos vemos el otro domingo, bueno, y todos los domingos a las 8 por acá, para que hablemos de sexualidad. Hasta Feliz luego. noche. Gracias, Marilyn.